Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 87, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Entre Grillos. Un capítulo más donde vamos a estar hablando mucho del impacto de las medidas que propone Donald Trump. Pero antes vamos a hablar sobre la inseguridad en México, algunos casos, particularmente una marcha que hay en Sinaloa esta mañana de jueves 23 de enero. Por el caso de los niños asesinados. Les había platicado un poco de este caso en el episodio del lunes pasado. Ahorita vamos a entrar a fondo, pero bueno, dos niños que son asesinados por criminales en Sinaloa y pues marchan alrededor de 5,000 personas. También otros casos en Michoacán, en Tabasco, en Puebla, el secuestro de un periodista en Veracruz, más acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, la marea rosa que ya va ahora sí por su propio partido. Liberan a rehenes mexicanos en el Medio Oriente y toda la actualización de Trump, particularmente en el caso de las medidas contra migrantes, para después pasar a una plática con Daniel Nava, analista en temas de política exterior. Muchas gracias por ver Entre Grillos. Recuerden que sus likes, sus comentarios me ayudan mucho al canal. Conforme ven el episodio, no duden en comentar o dejar alguna pregunta sobre los temas que más les interesan, los temas que más les indignan, o si están de acuerdo o no con los comentarios que yo hago sobre estas noticias. Y pues si están aquí, si les gusta, ya saben, compartan y suscríbanse al canal. Con mucho gusto aquí estaremos dándoles toda la información semana a semana. Y pues bueno, vámonos con toda la información. De entrada empezamos con el tema de inseguridad. Ya tenemos las cifras de los homicidios de enero a julio de este año, del año pasado, de 2024. Yo sigo en 2024 en mi mente. Y pues bueno, lo que tenemos es que el INEGI da a conocer que recuerden que el INEGI pues es la cifra final, ¿no? Y la que es la más fiable que tenemos. Y da a conocer que hubo un total de 15,243 homicidios en todo 2024, que si lo comparamos con las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es básicamente el gobierno federal, tenemos que ellos nos habían dado 13,465 asesinatos. Entonces, pues el INEGI revela que hay ahí una cifra que el Secretariado Ejecutivo no contabilizó en su momento, de 13% de homicidios más de lo reportado por el gobierno. No es raro, pero que haya una diferencia, pero pues sí, no es algo ideal, ¿no? Y muestra que, pues bueno, ¿no? Las cifras, recuerden que las cifras del Secretariado Ejecutivo son cifras que tenemos prácticamente día con día están publicándolas en un formato terrible para quienes analizamos datos, porque te ponen las tablas todas horribles, así tienes que meterte y ver estado por estado, y hay gente que se dedica a recopilar todos los días esta información para tener información más accesible, para ser interpretada, para ser analizada, pero lo que hace el gobierno es pues bastante poco accesible, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí están las cifras. Sobre el caso de Sinaloa, les había contado este lunes de un asalto que ocurrió el domingo, en el que le quisieron quitar el coche a un hombre que manejaba con sus dos hijos pequeños. En el acto, le empezaron a disparar al coche, o sea, le intentaron quitar el coche, este cuate intentó huir, le disparan al coche y en el ataque mueren lamentablemente el papá y el hijo mayor. El hijo mayor tenía 12 años, a ver, era un niño, ¿no? El hijo mayor, ellos mueren ahí mismo. Y había sobrevivido el hijo menor, de nombre Alexander. Pues lamentablemente este miércoles murió Alexander, él tenía 9 añitos, y pues hacen un evento en la primaria donde estudiaban ambos niños, y el director de la primaria, la verdad es que se va con todo contra el gobernador Rubén Rocha, el morenista Rubén Rocha, que ha sido totalmente incapaz e incompetente para detener la violencia en su estado, pero no solo eso, sino que ha sido acusado ya de varias fuentes, incluido el propio Mayo Zambada,
de estar involucrado en el narco y de haber estado involucrado precisamente en la captura del Mayo y en el asesinato del rector de la universidad, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen, ¿no? Eh, bueno, este director de la primaria se va con todo, dice que es un inepto, que uno es un omiso, que si no puede renuncie y convocan a una marcha que sale de la primaria rumbo al ayuntamiento. Eh, pues estaba leyendo ahorita que pues parece ser que unas 5,000 personas salieron a pues exigir justicia, exigir la renuncia del gobernador. Y mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades? Pues tienes a este sujeto llamado Oscar Rentería, que es el secretario de Seguridad de Sinaloa, responsabilizando a la familia que porque pues es que ellos iban en un coche con vidrios polarizados, ¿verdad? ¿Y cómo se le ocurre al señor ir en un coche con vidrios polarizados? Ahora recuerden que este señor Oscar Rentería acaba de llegar, o sea, es un general de brigada del ejército que pues acaba de tomar protesta. Lo propuso de hecho el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y tomó protesta como secretario de Seguridad de Sinaloa apenas el 21 de diciembre. Entonces, pues vemos una vez más cómo es que no solo pues estos cambios, digo, eh, pues la estrategia, el pleito lleva 4 meses, estos cambios llevan un mes, pero no hemos visto que sean capaces de detener la ola de violencia producto de esa guerra dentro del cártel de Sinaloa. Y lo peor, lo más preocupante es esta clase de declaraciones. No importa que tú cambies a las cabezas, cualquier tipo que vaya y lo pongas en ese lugar, va a ver de qué manera justifica. Vemos la misma clase de tema, ¿no? Justificar, decir, bueno, pues sí, pero es que para que ellos iban en la noche, para que ellos iban con vidrios polarizados. Siempre es culpa de la víctima, ¿no? Revictimizando a las personas, lo cual, pues, me lleva de nuevo a este caso de la desaparición de jóvenes en Oaxaca. Ya se los hemos platicado aquí, cómo es que el gobierno de Oaxaca ha también optado por criminalizar a los jóvenes que desaparecieron. Y a ver, estos jóvenes yo no sé si eran o no parte de un grupo del crimen organizado, pero me parece increíble. Desaparecen jóvenes y salen las autoridades una y otra vez a decir, no, pues es que, no, pues sí, tenían delitos y tal, y tal, y tal. Ahorita sale el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, y vincula a estos jóvenes desaparecidos. Recuerdan, ellos viajaban a Puerto Escondido y pues se dejó de saber de ellos, ¿no? Y entonces sale el fiscal de Oaxaca y dice, no, pero pues es que estos jóvenes están relacionados con delitos de extorsión, cobro de piso, portación de armas, asalto, violencia intrafamiliar. Sale la semana pasada, les comenté aquí, sale el secretario de Seguridad, Iván García, a decir que pues era un tema de drogas por el cual estaban desaparecidos. Ahora dicen que pues estaban yendo a una reunión con un jefe del crimen conocido como el Patrón cuando desaparecieron. También las mismas autoridades, curioso porque las familias dicen, hay 14 desaparecidos y las autoridades habían dicho primero que eran 8, ahorita ya le bajaron, no, son 7 los desaparecidos, ¿no? Entonces, además, estos jóvenes, pues en teoría no se conocían entre sí y ya salió la autoridad a decir, no, no, cómo no, si salían de fiesta juntos y todo, ¿no? Más allá de este caso en particular, pues es esto, ¿no? O sea, eternamente vemos esta culpabilización de la víctima, ¿no? O sea, no, pues es que ¿para qué iba vestida como iba vestida? Pues se fue sola, ¿para qué tomó? No, pues es que tal. Siempre es, o sea, los desaparecidos pues estaban en malos pasos, los asesinados eran parte del crimen organizado. Es el eterno discurso de culpabilizar a las víctimas. Y sí, obviamente va a haber asesinados y va a haber desaparecidos que sean parte del crimen organizado, pero hay muchos que no. Y el punto es que siempre que se viralizan estos casos, vemos intentos de el
gobierno, de las autoridades, por echarle la culpa a la víctima, ¿no? Y entonces nosotros al tragarnos ese cuento, pues ¿qué hacemos? Que le dejamos de dar importancia, pues sí, se lo merecían, ¿para qué andan en esas cosas? Ta, 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 ta. ¿Y cuántas veces no es cierto, ¿no? Entonces, ojo, andar comprando estos discursos de las autoridades. Para quien no haya visto, véase la película, el documental de Armados hasta los dientes, ¿no? De cuando el ejército mató a los estudiantes del TEC de Monterrey en la era de Calderón y dijeron que estaban armados hasta los dientes y tal, y luego salió que no, que eran unos chavos que se fueron a la tiendita de la esquina, estaban estudiando en el TEC y se salieron a la tiendita de la esquina a comprar unas cosas porque era de noche y pues iban a echar un lunch en lo que seguían estudiando y les tocó una balacera del ejército contra criminales y ahí los acabaron matando. Y lo grave es que luego los quisieron hacer pasar por sicarios, ¿no? Entonces, el eterno cuento, estos falsos positivos que había en Colombia, el eterno cuento, mucho ojo con estarnos comprando estos cuentos de las autoridades. En otros casos, pues desactivaron en Michoacán 60 explosivos caseros fabricados para utilizarse con drones. Las autoridades desactivaron estos explosivos. En relación con, ¿recuerdan el caso de este grupo criminal La Barredora, que está identificado como el principal generador de violencia en Tabasco y que ha provocado, pues, o sea, los culparon de los atentados contra bares que hubo allá? De hecho, hubo pleitos entre políticos, incluso mismos políticos de Morena, que se pelearon ahí por primero el gobernador May le echó la culpa al secretario de seguridad que tuvo Adán Augusto cuando era gobernador de Tabasco. Le echó la culpa de ser parte de este grupo de La Barredora y ahora salió un senador de Morena, Oscar Cantón, Oscar Cantón. Ajá, Oscar Cantón, salió el senador de Morena a echarle la culpa al gobernador, también morenista, a Javier May de no poner orden en Tabasco. Bueno, pues cayó en Puebla el líder de la barredora, bueno, identificado como líder de la barredora, porque luego detienen a uno y al rato dicen cayó el líder y al rato otro líder, ¿no? Entonces hay un montón de líderes. No está claro si este es el líder o es un líder, pero cae este presunto líder de la barredora, Carlos Tomás, conocido como el IC, porque ya saben que los criminales siempre tienen apodos. Y bueno, así está todo este rollo del el crimen organizado. Por cierto, si viajan por carretera en la zona de Puebla, en general, pues ya saben que viajar por carretera puede ser bastante peligroso en distintas zonas del país, pero en meses recientes he estado escuchando mucho del tema de las carreteras en Puebla y pues hubo un caso en estos días en la carretera Puebla-Atlixco, que es una de las más peligrosas, donde 4 criminales pusieron unos ponchallantas, agarraron piedras y pues también seguramente estaban armados de alguna manera y pues cayeron varios automovilistas. Hay al menos 8 personas que fueron víctimas de estos cuates. O sea, les poncharon las llantas, ¿no? Obligaron a que los coches se detuvieran y les quitaron celulares, carteras, mochilas. Y luego, a pesar de que hablaron a las autoridades, nunca llegó nadie y pues los criminales se fueron sin problema. Hablan a las autoridades de que, oye, ya se fueron los criminales, ¿no? Estoy aquí varado. Ah, pues pídete una grúa, ¿no? Porque, pues, ¿cómo te vas a ir de ahí? Y ni siquiera les pagaron la grúa. Ya no digas que, está bueno, ¿no? O sea, detuvieron a los criminales. No, 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 olvídate de eso. Porque sabemos que esto es México. No, ni siquiera o sea, se supone que cuando tú viajas en una carretera federal de estas donde pagas y demás, pues mínimo te deben de cubrir de cierta manera, ¿no? Por eso se paga, porque si tienes algún percance de algún tipo, pues, o sea, hay ciertas condiciones en las cuales, pues, la carretera se hace responsable. Pues esta vez, a pesar de que no fueron capaces de garantizar la seguridad en la carretera, ni siquiera les pagaron la grúa. Bueno, así está, está tremendo el caso, ¿no? Eh,
Y en Veracruz, que pues desafortunadamente desaparece el periodista Alan García Zúñiga, afuera de su casa en Poza Rica lo habrían secuestrado. Él trabaja actualmente en un portal que se llama Resistencia Veracruzana, en la sección policíaca. Usualmente, pues, vemos que hay mucha de esta... Esa es la violencia real contra los periodistas, ¿no? Periodistas que trabajan en pequeños portales, pues normalmente en estas localidades que no son las grandes ciudades, ¿no? O sea, no estamos hablando de un Ciudad de México, un Monterrey, un Guadalajara, que sí llega a pasar, pero no es lo más común. Más bien, pues suele ser a periodistas de pequeños medios en localidades medianas o pequeñas. Y pues desafortunadamente desaparece este periodista Alan García Zúñiga. Esperemos que aparezca bien y aparezca pronto. Por cierto, está supuestamente protegido por el mecanismo de protección a periodistas, que apenas hace unos días platicamos del asesinato de otro periodista que también estaba en el mecanismo, ¿no? O sea, este mecanismo que vaya que de poco te sirve, ¿no? O sea, realmente te sirve como periodista si has tenido algún tema de violencia, de amenazas y así, pues te sirve para que si algo te pasa, mínimo el gobierno no pueda decir, pero es que no me pidió seguridad, porque lo han hecho, lo han hecho. Y él estaba en el mecanismo luego de un ataque en 2017, en tiempos de Peña Nieto, pero recuerden que Veracruz ha sido desde en los últimos 25 años uno de los estados, si no estoy mal, el estado más peligroso para periodistas en México. Bueno, eh, en algunos otros temitas de inseguridad, pues estaba este caso del feminicidio de Génesis, una niña de 10 años que pues había salido el domingo 12 de enero a jugar en su casa, en San Juan Cuautlancingo, y pues desapareció. Y días después, una mujer denuncia que su esposo habría sido el culpable de el secuestro y asesinato de la menor. Se volvió todo un lío porque la familia estaba afuera de la casa, pero el cuate ya no estaba ahí. Entran a la casa y encuentran el miércoles 15, el departamento del acusado, encuentran el cuerpo de la menor. Bueno, pues el acusado de nombre Luis Ángel ya se entregó. Eh, y pues bueno, ¿no? Al menos en estos casos habrá, esperemos, un poco de justicia. Y en casos donde es poco probable que haya justicia, nos vamos ya aquí a temas, sí, de crimen, pero ya más de politiquería, porque hay nuevas acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, el Cuau, actual diputado federal por Morena, exgobernador de Morelos y acusado ahora de intento de violación por parte ni más ni menos que de su media hermana, Nidia Fabiola. Eh, el abogado de la víctima, el abogado de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, informó que esta agresión ocurrió en diciembre de 2023, mientras ella ocurrió en la casa de gobierno cuando Nidia Fabiola trabajaba como funcionaria en la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo Estatal. Qué cosa padrísima, porque yo no sé si la víctima, pues aquí tenía como las cualidades para ser funcionaria de gobierno o más bien tenía ese puesto. Digo, aquí esto no tiene nada que ver con la acusación que hizo contra Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero nota aparte en este tema de nepotismo, de meter a tus familiares al gobierno. Pero bueno, y lo acusa de quererla o de intentar violarla. Ahora, Cuauhtémoc Blanco tiene fuero, pero no hay que olvidar que pues se le está juntando el costal de acusaciones y cargos a Cuauhtémoc Blanco, porque ya lo han señalado tanto la Auditoría Superior de la Federación como el actual gobierno de Morelos, que también es controlado por Morena, eh, por desviar cientos de millones de pesos cuando estuvo al frente del gobierno de Morelos. Incluso el que era presidente del PES, Eric Flores, que fue el que puso a Cuauhtémoc en la boleta para que se convirtiera, porque recordemos que Cuauhtémoc Blanco no llega por Morena a la gubernatura de Morelos.
el PES era aliado, este partido de ultraderecha, ultraconservador, era aliado de Morena y Cuauhtémoc llega con el PES, ¿no? Ya ahorita ya se mueve a Morena, pero hasta hace poco no era parte de Morena. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cuauhtémoc Blanco, porque ha salido a respaldarlo y a defenderlo Ricardo Monreal, pero un Ricardo Monreal que también sabemos que pues no cuenta con muchos amigos en Morena, que se ha enfrentado más a la presión morenista que otra cosa, y pues vamos a ver si llegara a salir del puesto, como se ha rumorado, Ricardo Monreal, pues vamos a ver qué pasa con Cuauhtémoc. Mientras Monreal sigue ahí, yo creo que Cuauhtémoc no va a tener tanto problema. Pero si Monreal se llega a ir, vamos a ver qué pasa. Ojalá, porque hemos visto apenas unos poquitos casos de combate. Particularmente recuerdo el de este diputado de Morena. ¿Cómo se llamaba? Déjenme ver. Acá está. En 2011 que le quitan el fuero a este diputado Saúl Huerta, ¿recuerdan? Que fue acusado de, déjenme ver, bien, lo acusaron de violación equiparada y de hecho fue condenado a 22 años de prisión por la violación de un menor y por, bueno, también tenía acusaciones por abuso sexual contra otros 3 jóvenes, que además, o sea, jóvenes, estoy hablando de menores de edad, estoy hablando de chavitos de entre 13 y 16 años. En ese caso particular sí hubo un proceso de justicia donde se le retiró el fuero, Morena le dio la espalda y pues enfrentó a la justicia. Vamos a ver con Cuauhtémoc Blanco, que es un cuate que no estaba en Morena, pero es una figura mediática importante y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Por cierto, estoy leyendo que se metieron los de la marcha por los niños asesinados en Culiacán, se metieron a las oficinas de Rubén Rocha gritando narcogobernador y destruyeron parte de las oficinas. Entonces, pues bueno, ¿no? Esta es una historia que sigue en desarrollo, por eso sigue saliendo información. Y bueno, luego de todo eso, pues ya habíamos platicado aquí de unos intentos ahí de un grupo llamado los Republicanos, ¿qué? México Republicano, que quieren armar su propio partido, obviamente como de ultraderecha en México. Y ahora vemos que la Marea Rosa, pues ya va por su partido, le quieren poner Somos México. Quien no recuerde qué es la Marea Rosa, pues es este movimiento que surgió para defender al INE y para defender a la Suprema Corte de Justicia, y que luego decidió respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez y la candidatura de Santiago Tabuada, particularmente. Luego supimos que había pues panistas que estaban movilizando a gente para estas marchas y pues bueno, abiertamente el movimiento este de la Marea Rosa tiene la presencia de políticos de experredistas como Guadalupe Acosta Naranjo, que quería como convertirse en el líder del movimiento, Carlos Navarrete, Emilio Álvarez y Casa, y también algunos expanistas como Gustavo Madero, ¿no? Necesitan 256,000 afiliados para convertirse en partido político. Vamos a ver si les alcanza. Traen una estrategia de venderse como no políticos, a pesar de que tienen a estos cuates, a estos políticos detrás. Incluso pusieron unos chavitos que yo la verdad no conocía, para dar a conocer como la información de que iban a intentar ser partido y demás. Vamos a ver qué traen, qué logran organizar. Tal vez les alcanza para convertirse en un partido político, pero en un país como México, yo veo muy difícil que poniendo ahí en el estrado a personas que no son conocidas y pues sin hasta ahorita una agenda clara de lo que quiere representar ¿cómo quieren que se llame? Somos México, pues yo veo muy difícil que, más allá de obviamente la oposición a Morena, pues yo veo muy difícil que vaya a jalar, pero vamos a ver qué onda. Eh,
Los que sí se organizan bien, aunque son relativamente pocos, son los papás y mamás de niños con cáncer que otra vez tuvieron que salir a protestar en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por falta de medicamentos oncológicos. Dicen que no hay medicamentos en los hospitales pediátricos de Moctezuma y en el Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca del IMSS Bienestar, que ya van 20 días sin medicinas ni quimios. No es un tema nuevo, escuchamos durante buena parte del sexenio pasado estos pleitos entre los papás y mamás de niños con cáncer que exigían al gobierno pues los tratamientos, las medicinas, y un gobierno que ha tenido este eterno problema del desabasto y que en buena medida también se fue a de cierta manera echarle la culpa o atacar a los papás y mamás de niños con cáncer en lugar de resolver el problema de fondo. Y no, es que son golpistas, es que tal. Teníamos ahí la infame frase de Hugo López Gatell en ese también infame programa de los moneros, también ahí acusándolos directamente de golpistas, en fin. Que aquí pues Claudia Sheinbaum propuso una nueva estrategia y regresar a la compra consolidada de medicamentos, pero vamos a ver cuánto tiempo tarda eso, porque además la compra de medicamentos es algo que se planea y se ejecuta pues de un año para otro, ¿no? Entonces, esa estrategia pues será aplicable para 2025, pero yo dudo mucho que sea aplicable para este año. Entonces, vamos a ver de aquí al próximo año cómo responde Morena, cómo responde Claudia Sheinbaum a el problema de el desabasto de medicamentos, considerando además que bajó el presupuesto a salud, ¿no? Y además, ahora pues se va a... De nuevo siguen las promesas, ¿no? O sea, se va a meter a los migrantes que lleguen al IMSS, se les va a registrar en el IMSS sin problema, y además estaba viendo que en Ciudad de México Clara Brugada ya propuso como también darle el dinero de las transferencias, estas transferencias que lleva a cabo el gobierno y que pusieron en Ciudad de México para mujeres de 60 a 65 años bajo la idea de que, oye, pues estas mujeres pues se han dedicado a los cuidados, entonces pues para compensar que muchas de estas mujeres dejaron de trabajar, pues vamos a darles el dinerito desde antes de que lleguen a esta edad de los 65 años. Y Clara Brugada, pues en un intento por pues, obtener más votos con esta cosa, ahora es como de, sí, pues importa un comino la justificación del tema de cuidados, también a los hombres les vamos a dar dinero, vamos a ver cómo se van moviendo las finanzas tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, finanzas que pues ven aumentitos muy, muy chiquillos y promesas de seguir ampliando el gasto muy, muy grandes, ¿no? La buena es que la inflación pues bajó en la primera quincena de enero, está en 3,69%, y pues esto representa como el nivel de inflación más bajo para una quincena en 4 años, ¿no? Lo cual es buena noticia. Sheinbaum presumió que pues, esto muestra que la economía mexicana muestra fortaleza, y hay que mencionar también que el peso mexicano de cierta manera se ha logrado mantener ahí en el rango de los 20 y cachito a pesar de la llegada de Trump. Ahorita vamos a hablar también del estudio que hace BBVA sobre el impacto económico que tendría Donald Trump y sus medidas contra los migrantes. Y bueno, hablando de este tema de Donald Trump y para empezar a calentar el tema, veamos lo que se ha hecho desde México, porque por una parte diputados de Morena estuvieron pidiendo unidad en torno a Claudia Sheinbaum y de cierta manera hubo ciertas muestras de unidad, pero como siguen con las muestras de unidad, porque ya saben que les encantan las muestras de unidad y firmar desplegados para Twitter y mafufadas de ese estilo, pues diputados de Morena, del Partido Verde, del PT y de MC firmaron un acuerdo para respaldar a Sheinbaum, refrendar su apoyo a los migrantes mexicanos que van a expulsar, que van a deportar a México, rechazar, que ahorita les voy a platicar más o menos cuántos serían, ¿no? Rechazar también, acordaron rechazar cualquier intento de injerencia política del extranjero, ¿no?
y respaldar a Sheinbaum en la defensa de estos migrantes y de la soberanía nacional. Los que no se unieron a este acuerdo fueron el PAN y el PRI, particularmente Anaya, pues acusó al gobierno mexicano de pues, estar minimizando este tema del impacto que va a tener para la economía mexicana los aranceles y las deportaciones. También Anaya criticó que el gobierno mexicano proponga responder a Estados Unidos y particularmente a Trump en esta amenaza que tiene de ponerle aranceles a México. Dice Anaya que pues ponerle nosotros aranceles a Estados Unidos es tonto porque sería o tendría un impacto que sería mucho más dañino para México imponerle los aranceles, cosa que puede ser verdad porque recuerden que los aranceles es un impuesto que tú le pones a la gente que compra en tu país, ¿no? O sea, si una empresa compra o trae algo de Estados Unidos para vender acá, la empresa que compra para traer a México es la que tiene que pagar ese arancel, ¿no? Por eso esta idea de que Trump dice que el arancel es para México, pues es engañoso, ¿no? Porque es para los productos que vienen de México, pero quien los paga es el comprador en su país, ¿no? Lo cual pues tiene el objetivo de disminuir que sea atractivo comprar estas cosas, ¿no? Y ahí, pues, los costos de ese arancel se pueden ir directo al consumidor final o se pueden medio distribuir, ¿no? Entre el que produce, el que lo compra para revender y el que, o para procesarlo después y el consumidor final. En fin, el punto es que Anaya criticó que se responda con esta propuesta de tarifas. Yo la verdad es que no veo muchas otras posibilidades de respuesta que... Hay dos tipos de respuesta que cualquier gobierno puede hacer, ¿no? Los podemos dividir en dos categorías. Y usualmente en el análisis académico se pone este ejemplo de cómo es que tú haces que un caballo avance, ¿no? Tienes dos posibilidades de hacer que un caballo avance. Le pegas con una vara, ¿no? O le pones una zanahoria enfrente para que avance persiguiendo a la zanahoria. Nunca va a llegar a la zanahoria porque la tienes ahí como adelantito de él, pero pues el caballo se va moviendo, ¿no? Y entonces la idea es que son incentivos negativos e incentivos positivos, ¿no? El incentivo positivo es la zanahoria, porque tú quieres algo, entonces te mueves para obtenerlo, y el incentivo negativo es el fuete, ¿no? El látigo, la vara, que tú o sea, le pegas para que le duela y avance, ¿no? Entonces, la idea son incentivos positivos, incentivos negativos, la zanahoria y el fuete. Entonces, en incentivos negativos, en fuetes, en varitas, yo no veo otra más que los aranceles que le pueda poner México a Estados Unidos. Tal vez sí es más dañino para la economía mexicana, pero pues creo que es la única medida que tiene el gobierno mexicano. Eh, Anaya también cuestionó que estemos dándole tanta importancia a Trump por el tema de las deportaciones, porque dice, pues Obama hizo más, pero sí dijo, pues ojo, porque ahora van a separar nuevamente a las familias en estas redadas que van a hacer dentro de Estados Unidos, ¿no? Lo que pues ya vimos que pasó en la primera administración de Trump y además donde no solo quedaban divididas las familias si agarraban a alguien de la familia y se lo llevaban. A veces agarraban a varios integrantes de una familia y los dividían y había niños que no se sabía dónde habían quedado, ¿no? Y bueno, dijo que el estar respondiendo a estas ocurrencias de Trump del Golfo de América o el Golfo de Estados Unidos es caer en el juego de Trump. Aquí, pues sí, sí es cierto eso. Yo creo que hay que ser selectivos en cuándo se le contesta y cuándo no. No creo que esté de más de repente también contestarle en estas cosas que dice Donald Trump, pero sí creo que hay que ser muy, muy selectivos, ¿no? Y bueno, Anaya también propuso tres iniciativas, ¿no? Por un lado, un programa histórico de visas y permisos de trabajo para migrantes mexicanos, que es algo que se viene proponiendo desde hace 25 años, ¿no? Y no ha pasado, no pasó con Obama, no pasó con Biden, no pasó con George Bush, mucho menos va a pasar con Donald Trump, o al menos yo así lo veo. No está de más proponerlo, pero pues sí es un presidente que no quiere migrantes y ahorita les voy a decir por qué tampoco quiere migrantes legalmente, o sea, que entren a Estados Unidos de manera legal, pues mucho menos va a querer pasar un programa de visas, ¿no? Pero no está de más proponerlo.
También Anaya propuso un tratado bilateral, solo México, Estados Unidos, en temas de seguridad para pues, aumentar la cooperación, frenar el crimen organizado. Pues esto podría ser una posibilidad, pero pues también viendo la postura de Donald Trump y viendo también la postura nacionalista que ha tenido Morena, pues lo veo poco probable. Aunque hay que decir que Sheinbaum pidió al Senado aprobar el ingreso de militares de Estados Unidos a México, una solicitud muy puntual para permitir la entrada de personal militar para un adiestramiento de la Marina en San Luis, Carpizo, Campeche. Algo que ya existía desde antes, o sea, ya se hacía en otras administraciones con Peña Nieto, con Calderón, perdón, pero con López Obrador se puso fin a eso, ¿no? Se detuvieron casi por completo. Y ahorita Sheinbaum lo está reactivando en una muestra de que pues Sheinbaum está más abierta a esta colaboración en temas de seguridad con Estados Unidos, ¿no? Que creo que también pues no tiene mucho de otra, pero bueno. Y finalmente la tercera propuesta de Anaya fue un fondo de emergencia para que estados y municipios puedan atender a los deportados con apoyos reales. Pues sí, pero pues con qué dinero, mano, ¿no? O sea, si ya está distribuido el presupuesto, y aquí pues recuerden que todas estas propuestas pues el PAN realmente no tiene mucha capacidad para llevarlas a cabo porque no tienen los votos en el Congreso para exigirle a Morena o para mínimo negociar con Morena en esta, al menos en esta legislatura, la oposición está nada más simbólicamente ahí, ¿no? Está para, o sea, tiene micrófono, pero no tiene votos para nada que sea sustancial, ¿no? Eh, y por cierto, ya entrando de lleno a Inter y antes de irnos al tema de Estados Unidos, rebeldes hutíes en Yemen liberaron a dos mexicanos, Marcos Gómez Jerez y Arturo Zacarías Mesa, que recordarán eran parte de la tripulación de un carguero, de un buque carguero llamado Galaxy Leader, que los rebeldes hutíes tomaron hace 14 meses. eh, para presionar y para exigir el alto al fuego en Gaza. Y como el alto al fuego en Gaza ya se firmó, ya entró en efecto, pues ya finalmente liberaron a estas personas secuestradas. Eran pues decenas de secuestrados y dentro de distintos países y dentro de ellos estaban estos dos mexicanos que ya por fin podrán regresar a casa. Y ahora sí, entrando de lleno al tema de Donald Trump, pues bueno, ¿no? Creo que de las mayores prioridades en este arranque de mandato de Trump ha sido el combate a los migrantes. O sea, ya platicamos en estos episodios de las medidas que ha impuesto para declarar emergencia nacional en la frontera, mandar al ejército, tal. Acabó prácticamente con la política de pedir asilo en la frontera. Ordenó que expulsen a los migrantes que intentan cruzar y que cancelen las citas para refugiados. Ahorita les voy a platicar más de esta cancelación de las citas para refugiados. Por cierto, eh, también había firmado una orden ejecutiva para cancelar la ciudadanía por nacimiento. Ya lo hemos platicado particularmente, lo vamos a platicar al ratito con Daniel Nava, pero pues ya un juez, ¿no? Pues está escuchando los argumentos en una demanda que hay, una primera demanda que hay contra esta orden de Trump de cancelar la ciudadanía por nacimiento y 22 estados de Estados Unidos, que son 50 estados, 22 están en contra de la medida. Entonces es lo que vamos a ver que sí hay una pelea dentro dentro del sistema de gobierno gringo, dentro del sistema jurídico gringo, y vamos a ver algunos de estos casos llegar a la Corte Suprema y vamos a ver hasta qué punto se le pone un alto a Trump, al menos en estas medidas que además, en este caso, lo de la ciudadanía quiere que sea retroactivo y que afecte a las personas que ya tienen la ciudadanía de padres nacidos nacidos de padres que estaban ahí en Estados Unidos sin permiso, ¿no? Aquí quiero recordarles algo, ojo, no se dice migrantes ilegales, no hay, porque nadie es ilegal, o sea, es imposible que un ser humano sea ilegal. La gente está, obviamente los gringos le llaman así de manera despectiva, ¿no? Incluso tienen esta frase de illegal aliens, ¿no? Aliens ilegales, que utilizan la palabra alien como para hablar de extranjero, pero también
es en un tono muy despectivo, ¿no? Es como, o sea, ni siquiera humanos, ¿no? O sea, es un término deshumanizante y además le pones el mote ahí de ilegal, pero nadie es ilegal. El estatus migratorio no es un tema penal, ¿no? O sea, es un tema administrativo y entonces el estatus migratorio en el que están es irregular, ¿no? Entonces son migrantes irregulares o pues sin permiso, ¿no? Sin permiso de estadía, migrantes sin permiso o irregulares. Y pues justamente, recuerdan que estuvimos hablando de la ley Laken Riley que permite que la autoridad gringa detenga a los migrantes y los expulse del país. La ley permite que los detengan, que los metan a prisión por cualquier delito, por cualquier acusación relacionada con robo, ¿no? O sea, si te acusan de que robaste, aunque después sale que pues la acusación fue falsa, no importa, te pueden detener y en esa detención pues ya te pueden expulsar, ¿no? Con las otras medidas que ha impuesto Trump. Pues ya pasó en la Cámara Baja, ya quedó aprobada por el Congreso y ahora pues pasará a que Trump la firme sin más. Por cierto, también esta semana, en estos días, llamó mucho la atención el discurso de una obispa, que es chistosa la palabra en español, ¿no? Porque pues ya estamos un poco acostumbrados a la palabra presidenta, aunque hay quienes se aferran a seguirle diciendo presidente a Sheinbaum, presidenta, el feminizar, si es que ese es el término adecuado, el feminizar los cargos, ¿no? Eh, pero obispa, pues como aquí en México pues lo que predomina es el catolicismo y en el catolicismo no se permite que las mujeres ejerzan estos cargos, pues es un término pues como más raro, ¿no? En México. Pero bueno, se hizo viral las frases que pronunció una obispa frente a Trump. Ella es Marianne Edgar Budd. Es la primera mujer, de hecho, en ser líder espiritual de la diócesis episcopal de Washington. Ella ya tenía programado hablar ante quien, quien fuera que ganara las elecciones presidenciales gringas desde hace mucho. Y pues habló frente a Trump. Y decidió, pues la verdad, en un acto de bastante valentía, por lo que implica no solo decirle sus verdades a Trump en la cara, sino hacerlo también desde tu propia convicción religiosa, ¿no? O sea, de ella, pero también dejando de manifiesto la hipocresía de un Trump que se dice como muy religioso y tal, pero que no sigue las enseñanzas del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo puede leerse como una religión, o sea, tiene sus cosas que podemos ver en cómo algunos interpretan la Biblia como para discriminar, para justificar jerarquías y demás, pero también tiene la esencia del cristianismo, y lo digo desde mi ateísmo profundo, es un mensaje de amor al prójimo, ¿no? Entonces, si la interpretación fuera desde un mensaje de amor al prójimo, como lo pide la obispa, pues otra cosa, ¿no? Pero Trump la utiliza a su conveniencia para justificar sus actos bastante cuestionables, moralmente cuestionables, agresivos contra otros, humillantes, en fin. Que por cierto, pequeño paréntesis, apenas estoy viendo esta serie vieja de El cuento de la criada. Yo leí el libro hace muchos años y la verdad es que se me hizo un libro un poco lento, pero la trama me parece muy buena. Y ya la serie, pues, ya va en 5 temporadas, ¿no? Entonces, apenas la estoy empezando a ver y no sé, o sea, hay algo que sí me hace sentir que estamos viendo como el inicio del cuento de la criada en Estados Unidos, porque además también está ambientado en Estados Unidos. Por ahí si quieren alguna recomendación y tal, y les gustan estos, bueno, si están viendo este podcast es porque les gustan estos temas, pues les recomiendo. Y no la han visto porque pues es una serie muy famosa y que ya lleva muchos años, pero si no la han visto, vean el cuento de la criada. Y si ya la vieron, cuéntenme en los comentarios qué les parece. Bueno, perdón por el desvío, sale la obispa Marianne Edgar Budd y cierra el sermón que da pidiéndole a Trump que tenga piedad de la gente en nuestro país que ahora tiene miedo.
y le pide que se apiade de los migrantes y de la comunidad LGBTQ+. Eh, Dice la obispa, todos fuimos una vez forasteros en esta tierra. Y pues a Trump no pareció que le gustó mucho el discurso, ¿verdad? Estaba mirando hacia abajo durante las palabras de la obispa y ya que terminó todo el evento, ante los periodistas dijo que no fue muy emocionante que digamos y que los organizadores pudieron haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno, a mí me gusta porque precisamente creo que el, la herida, la potencial herida mortal de un movimiento populista y que además creo que a todas luces es medio fascista o bastante fascista como es el de Trump en Estados Unidos, está en las contradicciones que tiene, ¿no? En el prometerle algo a una clase baja y a una clase trabajadora y que las medidas que lleves a cabo en realidad vayan a afectarlo. Que claro que lo vimos un poco en 2020, ¿no? Cuando intentó reelegirse por primera vez. Y pues aún así vimos que tenía mucho apoyo de estos grupos, pero creo que está ahí en las contradicciones. Y esta es una de las contradicciones, ¿no? El que se vista como un promotor del cristianismo, de su cercanía con los evangelistas y demás, y mostrar como toda la hipocresía de esta actitud mocha de Trump, cuando el mensaje esencial de la religión, que es el amor al prójimo, no solo no lo cumples, sino que lo opuesto con la comunidad migrante, con la comunidad LGBTQ, con tus enemigos, ¿no? En fin. Eh, y bueno, regresando al tema de los migrantes, está el tema del CBP-1, que les decía que Trump había cancelado las citas para refugiados. Básicamente el gobierno cancela estas citas que se hacían en la aplicación llamada CBP-1. Era esta plataforma del gobierno que Joe Biden lanzó en enero del año pasado, de 2023, ya tiene 2 años que existía esa app, con el objetivo de que los migrantes que no tenían papeles, los migrantes irregulares, programaran una cita en los puntos fronterizos con México para solicitar un permiso humanitario. Y no se agolparan todos si no tuvieras estas escenas de las oficinas abarrotadas, ¿no? Porque estaban buscando cita. Entonces era para tener más orden en la migración. Era básicamente la única forma que estos migrantes que llegan a pie, que llegan después de haber cruzado México y después de haber hecho una trayectoria, muchos desde muy, muy, muy lejos, era la única posibilidad que tenían para ingresar a Estados Unidos de forma legal, para intentarlo, aunque muchos fueran rechazados, ¿no? Pero muchos sí lo intentaban de esa manera. Eh, y lo peor del caso es que tengo una amiga que estaba justo en Estados Unidos cubriendo este tema y cuando toma posesión Trump y en el momento en el que toma posesión salen estos mensajes a los migrantes en las aplicaciones de que sus citas ya no son válidas, pero incluso había gente que estaba en los centros, en cita, en plena cita, cuando se cancela el programa. ¿Y qué pasó? Que ICE, la autoridad migratoria estadounidense, los detuvo y se los llevó, ¿no? Sepa para dónde, probablemente a un centro de detención. Eh, y bueno, también durante la toma de posesión de Trump cerraron totalmente la circulación en varios puentes fronterizos, ¿no? Estamos, o sea, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en El Paso, Texas, en San Diego y Tijuana, varios puntos quedaron completamente cerrados, dejaron solo algunos abiertos como la Garita de San Isidro, pero pues los habían cerrado y pues o sea, sin avisar nada, ¿no? Sin informar nada. Y esto a cualquiera que quisiera, no solo a los migrantes que estaban intentando obtener un permiso humanitario, a cualquiera. Ya luego ya los fueron reabriendo, pero pues bueno, en este sentido también la Unión Americana de Libertades Civiles ya presentó una primera demanda contra la administración de Trump por eliminar la aplicación CBP-1. Entonces les digo, vamos a ver una confrontación en las cortes contra las medidas de Trump. Hablando de las detenciones, pues ya el... primero que nada, ICE capturó a 308 migrantes este primer día de la era Trump, y Trump mandó a 1.500 elementos de
las Fuerzas Armadas a la frontera de inicio, que ya había 2,000, se le suman estos 1,500 para hacer 3,500, pero Trump quiere que en total haya 10,000 tropas de los Estados Unidos en la frontera. También mantiene Trump esta retórica súper agresiva contra los migrantes. En Fox News dijo que casi la mitad de los migrantes son asesinos. Y pues cuando vemos el mundo de migrantes irregulares en riesgo de deportación en Estados Unidos, pues de acuerdo con el New York Times, hay como 51 millones de migrantes y se habla de entre 11 y 14 millones de migrantes. El New York Times trae 14 millones, pero se habla de entre 11 y 14 millones de migrantes en cierta situación o de irregularidad o de que, aunque tal vez sí tienen algún permiso temporal, pueden ser también deportados. De estos 14 millones de migrantes, según el New York Times, 60%, o sea, como 8 millones y medio, no tienen estatus legal definido. Y aquí hay cientos de miles de El Salvador, de la India, de Guatemala, de Honduras, de China, que si el gobierno estadounidense no encuentra en los países que son el origen de estos migrantes, pues como visto bueno para regresarlos. Si estos países dicen yo no acepto a esos migrantes, pues los podrían echar para México, ¿no? Los podrían llevar a la frontera y aventarlos hacia México. Claro, el país que más tiene es El Salvador y recordemos que pues Trump y Bukele son súper amigos, entonces yo dudo mucho que Bukele se atreva a decirle que no a Trump, pero aquí estamos hablando de cientos de miles que huyeron de la violencia de las maras salvatruchas o de la violencia del gobierno salvadoreño en esta política de irse contra todos para acabar con las maras. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Además de esto, pues 40%, es decir, unos 5.5 millones, tienen un permiso temporal para estar en Estados Unidos. Aquí hay 2.6 millones que están en el proceso de espera de la solicitud de asilo, que pues para ellos Trump buscaría que aplique el programa Quédate en México, ¿no? De hecho, a México y allá esperas, ¿no? En lugar de esperar en Estados Unidos. Y 1.1 tienen estatus de protección temporal. Miles son de Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Y hay que recordar que Trump puso fin a ciertos programas para proteger a migrantes, particularmente de estos países, de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela. 540,000 tienen consideración de acción diferida para los llegados en la infancia, ¿no? Son parte de este programa de los Dreamers y demás. Entonces, vamos a ver cómo se mueve realmente el tema de las deportaciones. De entrada, la prioridad de los gringos es echar a 655,000 migrantes indocumentados que tienen o han tenido cargos penales o condenas. Y 1,400,000 tienen una orden judicial para salir del país, pero siguen en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve esto. Les decía de este estudio que hace BBVA, el banco, bueno, la parte de investigación, eh, y lo que dicen ellos es, hay 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y uno de cada tres lo hace sin tener documentos que le permitan residir legalmente en el país. 4 millones tienen ciudadanía estadounidense, no se tienen que preocupar. 3,900,000, o sea, prácticamente 4 millones más cuentan con tarjeta verde, la Green Card, o con estatus documentado. Pero 4,100,000 son migrantes sin documentos, ¿no? Entonces, pues estos serían los migrantes que Estados Unidos podría echar. Claramente no está nada fácil encontrarlos, pero son el potencial universo de personas que podrían deportar de manera masiva. Y bueno, este mismo estudio de BBVA afirma que es poco probable que veamos deportaciones masivas, o sea, lo ven más como un discurso de Trump, pero no como algo que vaya a ser en la práctica por el impacto que tendría también para la economía estadounidense. Y por ello mismo también dicen, no creemos que vaya a afectar al flujo de
remesas que llegan a México, que por ejemplo de enero a noviembre del año pasado el país recibió 59.500 millones de dólares en remesas, ¿no? Un montonal de dinero que ayuda a muchas familias a seguir subsistiendo. Recuerden que es aproximadamente el 20% de los ingresos que tienen los mexicanos allá que mandan acá, ¿no? Entonces, pues sí es bastante dinero. Eh, a pesar de todas estas medidas, hay que decir que los migrantes siguen intentando llegar, ¿no? Ahora salió una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas, con al menos unas 2.000 personas de Venezuela, Guatemala, Salvador, Honduras, Cuba, Haití, y pues con esta caravana ya van 13 desde que Claudia Sheinbaum llegó al poder en octubre. Y pues sabemos bien que el gobierno mexicano se ha enfocado en una estrategia de disolver las caravanas para que no sea mediáticamente tan impactante y una vez que llegan a la frontera subirlos a camiones y regresarlos al sur, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto tardan en disolver esta nueva frontera, esta nueva caravana, si no es que ya lo hicieron. Eso sí, mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue en los mítines tocando el himno migrante y demás, vamos a ver qué tanto tardan en disolverla. Y bueno, rápidamente algunas otras cosas que ha hecho Trump en estos días, pues liberó o perdonó a los responsables, incluyendo los líderes de los disturbios en el intento de asalto al Capitolio en 2021. Y estos líderes de grupos, pues de supremacistas blancos y fascistas y demás, o sea, tenemos ahí a los Oath Keepers y a los Proud Boys, eh, prometieron reagruparse y retribución, ¿no? O sea, pidieron también que se procese a la policía, a los fiscales y a los integrantes del comité del Congreso que los juzgaron. Entonces, estamos viendo estos grupos radicales de fanáticos de Trump que pues están ahí ya liberados. De hecho, estuvo el caso de Jake Angeli, el cuate este con el disfraz con cuernos y que iba sin playera, con la cara pintarrajeada y demás, que se volvió un ícono del asalto al Capitolio para mal, eh, agradeciendo a Trump por haberlo liberado, diciendo que pues lo primero que iba a hacer era ir a comprar armas porque le habían prohibido tener armas, ¿no? Y pues diciendo que iba a ir a comprar armas y demás. Tuvo una entrevista horrible con un medio británico, me parece que la BBC, una entrevista en la que habla con una reportera, el cuate es súper condescendiente, no, de verdad no tiene dos, o sea, no se las voy a poner, pero si quieren vayan a buscarla. El cuate no tiene dos neuronas. O sea, la reportera le pregunta de que, bueno, y o sea, tú te declaraste culpable, ¿no? O sea, porque dice, sí, por fin se hizo justicia. Y la reportera se hizo justicia, pero si tú te declaraste culpable. Y además, o sea, claramente hiciste de lo que te acusan. O sea, saltaste al Capitolio violentamente. Están ahí los videos, ¿no? Y el cuate no sabe ni qué decir, no sabe cómo contestar, nada más la ataca, se burla, un asco, un asco. Em, Mientras que, pues los policías, que hay que recordar que el gobierno de Trump pues, es un gobierno de derecha, un gobierno que pues vemos tradicionalmente que aboga por la ley y el orden y demás, y que lo ha hecho cuando se trata de protestas de la comunidad negra, ¿no? Entonces, cuando vemos estas manifestaciones de Black Lives Matter, ahí sí Trump es como de no, los policías, y de hecho acaba de perdonar a dos policías que fueron acusados por matar a un hombre negro en 2020 y demás. Pero cuando se trata de los líderes de grupos supremacistas blancos, de grupos fascistas y demás, ahí sí no. Y entonces el mayor sindicato policial de Estados Unidos criticó que Trump haya indultado a los condenados por el asalto al Capitolio en 2021, ¿no? Entonces vamos a ver ahí también cómo se mueve este vínculo entre Trump y los policías. Pero pues yo creo que mientras le siga dando recursos a la policía gringa, no creo que la policía pues haga más, ¿no? También el Partido Republicano, y les digo, las contradicciones de Trump, propuso recortar Medicaid, que es uno de los programas de lo poco que hay de seguridad social, de garantizar como atención médica de bajo costo a la ciudadanía gringa, pues propusieron los republicanos recortarle a Medicaid para financiar la enorme agenda que trae Trump, particularmente las medidas energéticas, no, perdón,
las medidas contra los migrantes, por supuesto, estas políticas que propone de deportaciones masivas, de mandar a los soldados a la frontera y demás, pues no se van a pagar de la nada, ¿no? Del aire. Entonces hay que recortar y los republicanos proponen recortarle a salud, ¿no? Que aquí también me recordó el caso de aquí en México, donde para financiar todas las cosas que proponen, pues le recortan a salud, le recortan a educación para financiar los proyectos, algunos más decentes y otros mucho más criticables del gobierno actual. Eh, Mientras que las empresas y organizaciones pues señalaron estar preocupadas por una de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, porque esta orden ejecutiva abre la puerta a realizar investigaciones contra las empresas si tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión. O sea, no solo es, ay, sí, solo hay dos sexos y, ay, no vamos a contratar a gente trans en el gobierno, sino es como, si tú como empresa tienes activamente alguna propuesta, por eso les digo, vean el cuento de la criada, si tú como empresa tienes activamente alguna propuesta ahí, alguna medida política para garantizar la inclusión y demás, te puedo investigar, me puedo ir contra ti. Eh, y todo esto mientras Trump habla precisamente hace unas pocas horas, habló entre los empresarios y políticos en el Foro Económico Mundial de Davos, lo hizo de manera virtual porque no fue, ahí de nuevo, ¿no? Se fue con todo. O sea, Trump empezó, ya saben cómo es él, y empezó con toda la violencia verbal y le dijo a los empresarios del mundo, quieren entrar al mercado gringo, vénganse a fabricar aquí a Estados Unidos, ¿no? Que de nuevo, el tema siempre es los costos. No es lo mismo fabricar en México o fabricar en India a fabricar en Estados Unidos con lo que te cobra la gente gringa. Eh, pero él, pues, amenazó. O fabricas aquí o aranceles. Y luego criticó a la Unión Europea por los aranceles, los impuestos y las regulaciones que tiene el bloque económico europeo para entrar a su mercado, ¿no? Entonces, bastante cómico las contradicciones de Trump. Bueno, cómico trágico, ¿no? Y también adelantó que va a presionar a la Fed, que es como el equivalente del Banco de México para los gringos, para que baje la tasa de interés. Bueno, sobre el tema de Rusia y Ucrania, Trump dijo que ya va a empezar a meterle más presión a ese tema, que pues es una guerra ridícula y que si Putin no le pone fin, que va a enfrentar más sanciones, pero pues también sabemos que por acá pues ha sido amigo de Putin, ¿no? O sea, por un lado dice eso, pero por otro lado se lleva muy bien con Putin y demás, y pues tan es así que el Kremlin ya había dicho que estaba abierto a volver a dialogar con la Casa Blanca una vez que Trump llegó a la presidencia, y ahora dice que está dispuesto a tener un diálogo de respeto mutuo sobre el tema de la guerra en Ucrania. Así que pobre, pobre Ucrania, pobre del presidente Volodymyr Zelensky, que seguramente se va a quedar sin su aliado clave para ponerle un alto a Rusia, y seguramente vamos a tener que ver pues un escenario donde se maneje que Ucrania ceda terreno a Rusia para poner fin a la guerra. Y ya finalmente, antes de irnos a la entrevista, Canadá, ojo porque cambió el discurso el gobierno de Trudeau, que ya va de salida, y le copió un poco a Sheinbaum, que aquí lo hemos dicho, o sea, creo que Sheinbaum lo ha hecho más o menos bien en el tema de Trump, un tema muy complicado para tratar, y Trudeau cambió la estrategia y ahora ya está proponiendo ayudar a Estados Unidos a lograr llegar a esta edad de oro que Trump está prometiendo, y dice Trudeau, Canadá es un socio seguro y confiable en un mundo incierto, y ojo, porque si no te vienes conmigo, Canadá, pues tendrías que recibir más recursos de países como Rusia, China o Venezuela. Entonces, pues está tremendo, no, 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 no. Mejor el bloque de Norteamérica, ¿no? Entonces, esto es algo bueno para Sheinbaum, pero pues Trudeau ya se va. Y si ganan los conservadores, o sea, si quedaran los liberales, si quedara el partido de Trudeau, pues de cierta manera podrías ver unidad entre México y Canadá para venderle ese discurso a Trump de lo que importa es proteger el bloque de Norteamérica. Pero como ya se va Trudeau, si no queda su sucesor del partido de él, pues probablemente no veamos que los canadienses mantengan esta estrategia, ¿no?
Y ahora sí, vámonos con el invitado de este jueves para profundizar en el tema de Donald Trump. Estamos con Daniel Nava, analista de temas de política exterior. A él lo pueden seguir en sus redes sociales de Politics Intro, así se llama su canal en YouTube y su cuenta en TikTok. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí listo para hablar una Muy vez bien, ¿y más tú qué de tal, Donald Juanjo? ¿Cómo Trump. estás? Donald Trump que ha sido en este canal de Entre Grillos un tema recurrente y va a seguirlo siendo porque vaya que va a pesar no solo para México, ¿no? Sino para el mundo entero. Sí, exactamente. Ahorita estamos de nuevo con un segundo periodo de Donald Trump con unas novedades, bueno, Exactamente, que así que nos vámonos dan por partes escalofríos y no sabemos ni por con la dónde llegada de empezar, ¿verdad? este Donald Trump, un Donald Trump que llega a un nuevo mandato y en el cual muchos le están poniendo esta etiqueta del Donald Trump 2.0, Donald Trump recargado, ¿no? Y pues vamos a ver, vamos a platicar aquí un poquito me gustaría enfocar esta primera plática contigo, porque así como con el resto de los invitados, la invitación es a que esta no sea la única participación tuya, Daniel, en este canal. Y pues ojalá y en el futuro podamos seguir platicando, pero en este caso, pues para ir aterrizando este monstruo que es Donald Trump, metafóricamente y un poco literalmente, pues quisiera enfocarme más en ir como viendo qué diferencias hay, qué diferencias vemos en este Donald Trump, ¿no? O sea, hacer un primer análisis desde desde este nivel A más diferencia del básico, primero. más pequeño, que es la persona, ¿no? Como político que es Donald Trump, que llega a la presidencia, Ujú. que ya estuvo en la presidencia de 2017 a 2020, pero es lo mismo Donald Trump. Vámonos por partes si quieres. Pues mira, Donald Trump es Donald Trump es un personaje que ahorita ha agarrado mucha confianza, a diferencia de cómo estaba en su primer periodo. En su primer periodo era un empresario que creía que podía ser presidente, que sabía que probablemente no iba a ganar las elecciones, de hecho hasta creía que no las iba a ganar, tan es así que el primer recinto en el que fue su Sí. celebración por haber ganado las elecciones era mucho más chiquito que el de Hillary Clinton, lo que lo agarró como sorpresa, hasta lo veíamos en su misma Sí, cara sí. de cuando iba bajando él las escaleras y con su familia él no se la podía creer, ¿no? Entonces teníamos una persona que tal vez no tenía la confianza que tiene ahora como político, era inexperimentado en ese momento, tenía mucha gente que estaba en contra de él, descubrió un mundo en el que pues la verdad es que entre ser Un empresario. una persona, pues sabes, Sí. muy rica, a ser una persona muy poderosa, ajá, en términos políticos, cambia completamente el esquema de cómo te ve toda la nación, te investigan hasta por donde no. Y bueno, él se tuvo que ir adaptando poquito a poquito hasta le llegaron a hacer en una entrevista una pregunta de él que creía que es más pesado, el ambiente pues de la oligarquía, podríamos decir, mundial económica o el ambiente de la política. Y él dijo que Sí. literalmente hizo su cara de que por mucho la política. Entonces, eso con respecto a este periodo en el que él ya tiene casi 10 años de experiencia, en el que sabe qué es lo que está haciendo, en el que llega con esta confianza de tener el apoyo popular, el apoyo del Congreso, el apoyo pues, incluso un reflejo de cómo nosotros mismos que teníamos toda a nivel internacional, este ofuscamiento de las elecciones en términos de que, creíamos que iban parejos en los polls Kamala Harris y él, y de repente vemos que en la realidad, pues Kamala estaba abajo y Trump estaba arriba, pero por mucho. Eso le dio mucha confianza de llegar diciendo, oye, aquí en mi país no nada más me está apoyando ahora eh, los electores, el electorado, pero también me está apoyando la población en Sí. general y arrasamos con ¿Qué, las qué, elecciones sin que aquí frenos. yo no Ahora sí sé es un si, Trump sin o frenos. sea, Esta es la si nos vamos diferencia. por los resultados del colegio electoral, que acá los tengo, pues quedaron 312-226, ¿no? Lo cual, pues, pinta así como un wow, ¿no? Sacó casi que
50% más de los votos, poquito menos de... Pero la realidad no, o sea, nada más que es esta complejidad del sistema electoral gringo, donde vemos que Donald Trump gana con 77 millones de votos, Kamala tuvo 75 millones de votos, y aún así esos 77 millones de votos son pocos si los comparamos con los que tuvo, o bueno, no pocos, pero está mucho más parejo de lo que uno pensaría, ¿no? Y creo que Biden incluso tiene más, ahorita lo voy a checar, pero Biden tuvo, creo que tuvo más Ujú. en dos... Tuvo como una Mira, diferencia de tres, me Biden parece, ganó una con cosa así 81 en el millones de voto votos, ¿no? popular. Entonces, Ah, o sea, no, si el margen era comparamos un los poco más cerrado. 77 millones de Trump con los que gana ahorita contra los Mm, 81, yo en algún momento lo decía en el podcast, creo que en realidad sí aumentaron los votos que tuvo Trump ahorita conforme a la elección en la que le ganó a Biden, pero en realidad también los demócratas pierden por ese ujú. voto de castigo que, o más bien ese voto que deja de ir, ¿no? Ese voto que tienen en 2020 que ya no tienen en 2024 como castigo por por temas como la guerra en Claro, y Gaza, por temas como empareja la un poquito más inflación, las ¿no? Entonces cosas. se empareja y es lo que hace, creo yo, que Trump. Pero aún así, en efecto, es súper importante esto que mencionas de que más allá de lo electoral, Trump arrasa porque no solo se lleva la presidencia, se lleva la Cámara Baja, se lleva la Cámara Alta y además tiene la Suprema Corte, pues no sé si controlada, pero sí con visto bueno para la mayoría de las cosas que La tiene, mayoría. porque allá sí hay una distinción clara entre jueces conservadores y jueces liberales, ¿no? Y los conservadores tienen mayoría y la van a seguir teniendo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Entonces, o sea, es un Trump que no solo vamos a ver ahorita los cambios que puede haber a nivel Claro, individual, pero a nivel institucional, yo no sé si siga teniendo contrapesos, ¿no? no, claro, hay contrapesos, tiene mucho menos que antes, claramente, como tú lo mencionabas, por ejemplo, en este aspecto del voto popular, pues vimos que, por ejemplo, cuando compitió contra Hillary Clinton, el voto popular pues se lo llevó Hillary Clinton. En realidad, él se llevó el electorado y esa es la gran diferencia de este periodo de cuando Trump entró a este periodo, ¿no? En cuanto a la oposición, sí, es verdad, no tiene tanta oposición. En el tema de la Suprema Corte, pues esa es su verdadera oposición ahorita creo que ahorita con estas tendencias, ¿no? Que llaman mucho populistas, sobre todo ahorita la de Trump es populista, pero en la Suprema Corte él tiene la mayoría de los jueces son son republicanos. Ahora, que tenga control sobre ellos, como tú dices, no es el caso. Hay una distinción muy clara de la independencia de la Suprema Corte y no se toca casi, pero pues a pesar de que sí tengan estos lineamientos, por ejemplo, ahorita que estaba sacando Trump toda esta cuestión de los decretos que firmó ayer, en que modificó la enmienda número 14, en la que está la nacionalidad por suelo americano. Esta enmienda, por ejemplo, que ya empezaron a demandar 18 estados de todo Estados Unidos, se va a ir probablemente a la Suprema Corte. Y se estima hasta ahorita que en plena conciencia los jueces van a votar en Claro, o sea, contra de que si bien proceda el decreto en términos presidencial, ¿no? generales el sistema le va a favorecer, esto no quiere decir que vaya que tenga la última palabra, ¿no? E incluso pues lo hemos visto un Tenga la poco, última no palabra. sé hasta ahorita si ha habido alguno de Ajá. los... sí, este cuate, espérame, ¿cómo se llama? El que Trump propuso, creo que fue Matt Gaetz, El que secretario Trump de... propuso, espérame tantito, que propuso como fiscal y creo que la nominación de Matt Gaetz, si no mal recuerdo, se cayó, ¿no? Un cuate que propone como fiscal y que tenía un montón de acusaciones por temas de agresión Sí, sexual y demás y sí se la echan para atrás, ¿no? Digo, exactamente. dentro de un gabinete que pues tiene un Y tuvo que montón de... desistir. Tiene un montón de gente, o Ujú. sea, solamente lo peor de lo peor, ¿no? Pero Tuvo que sí desistir, hay ajá. hasta cierto punto un pequeño filtro por ahí.
Claro, claro, claro. Pero fíjate que hay una cuestión muy interesante. Hoy estaba viendo la aceptación, o sea, la aceptación a la nominación de Marco Rubio y esta, em, pues ya ves que tienen que citar, Sí. ¿no? Al nominado ante la Cámara de Relaciones Exteriores del Senado y todo el cuestionamiento que le hacen para saber cuáles son, pues, sus lineamientos, su orientación en términos de política exterior, pero de todas las regiones del mundo, súper aprobado, aprobado unánimemente por la comisión. Entonces, pues obviamente Sí. ya es, y ya lo vimos, ya actuó por primera vez como secretario de Estado. Em, y aquí, pues, en el tema de México es un caso interesante porque si bien, como dijo la presidenta en la mañanera, hay que ver las acciones a diferencia del discurso. Marco Rubio es una persona que era muy fuerte, su postura era muy fuerte en contra de México, pero a la hora de la hora, cuando lo cuestionan sobre México, él dice, yo estoy abierto a la cooperación, que es exactamente lo contrario de lo que nos ha venido diciendo este Trump, que para él es confrontación, confrontación, y justamente con la llamada que hubo con Juan Ramón de la Fuente en la mañana, pues no ha habido detalles, pero se sabe que por comunicado de la conferencia de prensa de la presidenta, pues está de buenos términos y con toda la disposición a colaborar. Habrá que ver si esto se disocia de lo que dice Trump, porque ya sabemos que pues, Trump puede ser temperamental en cuanto a estas disociaciones, como lo fue con Steve Bannon Sí, sí, cuando sí. eh, Oye, de repente era su mejor amigo y y de sí, repente ya, me ¿no? Nos resulta, vamos para atrás. no, no Ajá. sé cómo catalogarlo, el hecho de que ahora tenemos suerte de que Marco Rubio es el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? O sea, cuate que como dices, ¿no? En este espectro político, él estaba dentro de los que estaban más hacia el ala radical del partido, pero en este movimiento que tiene el Partido Republicano, a él ahora está como de los más moderados, ¿no? Y ni se diga de, o sea, es de los tipos que tienen más experiencia y más moderados del gabinete de Trump, pero pues en otro escenario no lo sería, ¿no? O sea, digo, es un cuate que lleva muchos años como legislador, pero no, y que tiene mucho conocimiento del Claro, tema porque ha estado mucho tiempo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero aún así, pues, han habido otros mejores perfiles, ¿no? Pero bueno, ahorita tenemos suerte con él. claro. Y qué bueno que entras ya al tema de México, porque quisiera platicar cómo ves estas medidas. Platicábamos antes de, bueno, preparando esta entrevista, que pues son básicamente en términos generales tres rubros en los que Trump planea medidas que afectarán a México, ¿no? Por un lado el comercial con los aranceles, por otro lado el tema migratorio, con el cierre de la frontera, las deportaciones masivas y por un tercer lado el tema de los de seguridad con particularmente la designación de cárteles como terroristas y aquí pues empezando por los aranceles nada más para que el público sé que tú lo sabes Daniel pero para que el público lo recuerde Trump había prometido 25% de aranceles a México y a Canadá también había prometido aumentarle los aranceles a China que con China ya tiene aranceles no entonces era un aumento pero pues un aumento que era menor pero porque ya tienen muchos pero con México no, porque existe el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, en una violación al Tratado de Libre Ujú, Comercio, les quiere meter 25%. Y claro, el lunes que firma claro. estas primeras órdenes ejecutivas, firma una orden ejecutiva que para crear un servicio de impuestos externo para recaudar estos aranceles, pero no dice a quién, ¿no? O sea, no le Ujú, establece aranceles a ningún país. Y él dice, le preguntan y dice que sí, que no, que tal vez el 1 de febrero, ¿no? Entonces, ujú. esto que de entrada había dicho que día 1 se van a imponer aranceles a México, pues ya vemos que lo pateó un poquito, ¿no? No mucho, una semanita y media, pero un poquito, ¿no? Claro. Ujú. Sí, y hay una cuestión importante en ese periodo porque pues ya sabes que ahorita que recién fue la inauguración, bueno, pues hay cosas que pasan día a día, que cambian día a día, en la que los medios están segundo a segundo y entonces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Trump justamente dijo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y de repente dice, hasta el 1 de septiembre van a ser las tarifas.
Entonces, lo que dicen en el gobierno mexicano empiezan a decir, ah, bueno, pues si es hasta febrero, esto Para significa que negociar. entonces algo quiere Trump, que está haciendo tiempo para justamente tener ese, ajá, exactamente. Y Trump se da cuenta de esto y hace unas horas saca otra declaración diciendo, no, en realidad, o sea, y esto yo no lo estoy haciendo para negociar, esto va a pasar. ¿Qué tanto vaya a pasar? Bueno, sí hay que tomárnoslo en serio. A final de cuentas, Trump es el presidente de Estados Unidos. A final de cuentas, es una persona que, pues muchas veces sí busca la manera de salirse con la suya, así sea con otros medios. No siempre de manera efectiva, como lo fue con el muro, ¿verdad? Porque pues decía que iba a pagar México por el muro, pero pues sí vimos en la retórica de esta campaña que acaba de pasar que él decía que la manera en la que México pagó por el muro fue justamente que México se encargara de mover a toda la Guardia Nacional Y dicho y para hecho, proteger ¿no? O ambas sea, fronteras, tuvimos tanto la sur de a, México como la no me norte de acuerdo si fue Estados como Unidos. No, esa era su 3 de cada retórica. 4 agentes Sí pasó. dedicados de la Guardia Nacional, dedicados a detener migrantes, y las detenciones de migrantes por acá y la detención de Enfocado, criminales de sí. la Guardia Nacional en el suelo, ¿no? Entonces, sí, en términos prácticos, vimos que la Guardia Nacional estuvo en buena medida enfocada en convertirse en el muro de Donald Trump. Y esto que mencionas, el tema de las promesas contra la realidad, es un tema clave para entender a Donald Trump, ¿no? O sea, pero eso te hace que sea complicado hablar. Para empezar, tenemos esta Ujú. diferencia de poder entre Estados Unidos y México, o Estados Unidos y prácticamente cualquier otro país, ¿no? Lo cual hace complicado negociar. Y luego tienes a este cuate que se la pasa, o sea, Ujú. su estrategia de negociación es esa, ¿no? Te amenaza con el peor escenario posible para luego ver qué cosas, y hay cosas que ha aplicado y hay cosas que no, ¿no? Pero pues así va él negociando contigo, y es un cuate al que también le encanta Ujú. ver y que digan que él gana, ¿no? O sea, lo vimos, no sé cuántas veces lo repitió en su discurso inaugural, lo ha dicho hasta el cansancio en toda su carrera Claro. política, ¿no? De vamos a ganar como nunca conmigo, ¿no? Empieza la era dorada, ya acabó la caída, el declive de Estados Unidos. En temas... Ajá. Ujú. No, dime. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué? En ese aspecto hay una disonancia en su manera de expresarse, porque él, ¿qué dice en su inauguración? Dice, Sí. yo quiero ser conocido y quiero pasar a la historia como un pacificador. ¿Qué significa ser un pacificador? Si tú estás diciendo que quieres que Groenlandia forme parte de ti, que estaría bien que Canadá fuera otro estado de Estados Unidos, que el canal de Panamá pues es parte de los chinos ahora y entonces tú lo quieres porque tú lo financiaste según esto. A mí todavía toda esta retórica va en contra de lo que realmente quiere él. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Pues obviamente no se va a orientar en esta parte de la anexión por anexión. Él ha declarado públicamente que pues no descarta la coercición económica y chance y la coercición de la fuerza bruta como tal, pero pues realmente creo que no lo haría así porque pues estaría haciendo básicamente lo mismo que Putin y no es como quiere ser conocido. Tal vez negocie, por ejemplo, con Groenlandia pagarle a a la población de Groenlandia una cierta porción por persona y se puede hacer. Pero, por ejemplo, a diferencia de México, ¿qué es lo que pasa? Que en México tenemos, pues, todo lo contrario. Él está moviendo con sus decretos ejecutivos al ejército que no está diseñado para proteger fronteras, que no están entrenados para proteger fronteras, que no están entrenados para patrullar y que aparte pues ambos sabemos que pues el ejército tiene otro estatus a nivel jurídico en el cual pues tienen un margen de maniobra mucho más grande y que ahora con la declaración de esta emergencia, que por cierto pues su administración pasada también declaró emergencia nacional la situación migratoria, pues también les da más libertades incluso aún Claro. porque pues él tiene ciertos poderes extraordinarios que normalmente no tiene, ¿verdad? Esa es una parte delicada de Déjame la recordarle a la migración y gente también en las materia de medidas de seguridad porque ambas migración van que mencionas. conjuntas. Antes de El, irnos a tema, para continuar por la línea de México, antes de irnos a lo de Groenlandia y que también me parece interesantísimo, ¿no? En temas adelante. migratorios, cierra la frontera, declara emergencia nacional, como ya mencionaste, denuncia esta invasión
que lo hace en una orden ejecutiva, ya no solamente como discurso, ¿no? Sino ya en Ujú, papel. Como dices, manda al ejército a la frontera. De hecho, ujú. ciertas tareas de el cuidado de la frontera pasan a manos de el NORDCOM, el Comando del Norte. Termina el programa CBP-1, lo cual aquí pues ha levantado mucha crítica porque pues también lo que decía era, ay no, es que la migración ilegal, no sé qué, pues termina con el programa que permitía facilitar que el proceso legal, ¿no? Entonces, pues cuando todo el mundo, o sea, esto aplica para prácticamente cualquier producto o servicio, si tú Claro, cierras el mercado legal, pues, ¿qué pasa? Que se abre por acá el mercado ilegal, ¿no? Y un mercado ilegal que ya existe, ¿no? Que es el tráfico ilegal de personas, pues bueno, ya no hay manera de acceder legalmente para las personas ujú, los migrantes de a pie que llegan en este proceso desde muchos lugares del mundo, pues bueno, ¿no? Además de eso, restablece el programa Quédate claro. en México, con lo cual pues nos Ujú. van a echar para acá a todos los migrantes de México y de otros lugares del mundo. Ah, no te preocupes, no te Ay, preocupes. permíteme tantito Listo. que ya se me apagó Restablece aquí el la programa Quédate luz. en México, Estamos. Muy bloquea bien. el programa de libertad condicional para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que había, prohíbe el financiamiento federal a las jurisdicciones, llámese ciudades o estados que se consideren santuario, es decir, aquellos que no vayan a ayudar con el proceso de deportaciones, pues no van a tener recursos federales y le da prioridad a terminar con su amado muro fronterizo, ¿no? Que no Ujú. sirve de mucho, pero que es una de sus fijaciones, ¿no? Sí, sí. No sirve de... Sí, pues realmente no sirve de casi nada en realidad. Pero... Pero pues ya sabes, mientras esté ahí, Exacto, exacto. es como un monumento a el cumplimiento de sus promesas, ¿no? Y la gente así lo ve. Entonces es más una cuestión de apariencia. Pero sí, justamente en los temas que tú comentaste y ¿Emergencia? me gustaría enfocarme Ah, en el de en la declaración de los cárteles como organizaciones internacionales terroristas, pues eso le da un margen de maniobra también. A ver, recordemos que en la historia, cuando México fue atacado por Estados Unidos, fue bajo la excusa justamente de que el ejército de Estados Unidos bajó a la frontera sur y simularon un ataque de México y justificó ese ataque el hecho de que ¿cuándo pudieran fue? O pasar las sea, fronteras de México, ¿no? ¿eso fue lo de Entonces es un Pancho tema Villa histórico para México o que de en tiene qué un momento? precedente. Ah, ya, 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 claro. Sí, sí, Eso fue sí. cuando pasó la anexión de Texas en 1843. Ajá, el problema es que pues México todavía Se consideraba independizó, ¿no? Texas Ujú. parte de México y Texas pues, se consideraba independiente, ¿no? Pasan 2 años y en 1845 Texas dice, me quiero unir a la Unión Americana. Se establecen unas fronteras. Obviamente México no aprueba la anexión, entonces no la reconoce y se establecen unas fronteras en las cuales el gobierno de Estados Unidos ya empieza a ocupar Texas, baja su ejército y hay un problema entre las fronteras entre el río Nueces y el río Bravo, porque el río Bravo es la frontera que los estadounidenses establecen como la frontera y los mexicanos dicen, no, 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 es el río Nueces. Entonces ambos ejércitos llegan a las fronteras y pasa un incidente en el que, pues, desafortunadamente, me parece que fue un mexicano, no sé qué tanto, tan grande fue el conflicto, pero fue chiquito, mató por accidente a una persona del ejército Ataque. gringo, a un soldado, y entonces el presidente en esa época agarra y dice, excusa, nos metemos a México. Y el problema es que ahorita están metiendo nos están enviando a nuestra frontera el ejército estadounidense, que es un precedente, y tenemos ahí a la Guardia Nacional que ahorita pasa a ser de defensa. Entonces, técnicamente es un contexto históricamente similar, nada más que pues obviamente con las reglas de derecho internacional mucho más establecidas. ¿Cuál es el problema? Que Trump no cree en un mundo multipolar, Trump no cree tanto en las alianzas, evidentemente, con toda esta retórica agresiva que tiene para con México. Punto a nuestro favor, nuestra presidenta es una presidenta muy popular que tiene bajo su mando pues ya casi casi hasta el poder judicial, entonces eventualmente eh, más bien, Trump no puede enfrentarse a ella como se puede enfrentar a Canadá ahorita que Canadá tiene problemas
de política interna, ¿no? Que tiene una crisis política. México no la tiene y tiene una fuerza sin precedentes que la respalda y popularmente también, ¿no? Entonces, es una persona que se respeta y que también va en las conferencias mañaneras le responde directamente a Trump lo que Trump adora y lo que hace que también él respete Sí, a claro. otros líderes Oye, mundiales, ¿no? Si no lo haces, y en te este va a tema pisotear, de básicamente. Y lo ha justo, hecho justo bien Sheinbaum en en ese el aspecto. episodio anterior entramos a profundidad con otro invitado en este tema de las consecuencias de designar a los cárteles como terroristas, ¿no? Y hablábamos de que, pues bueno, ¿no? De entrada, pues va a poder meter distintas medidas para endurecer como la persecución penal contra estos integrantes de del crimen a nivel local, o sea, en Estados Unidos. Pero entonces como que de entrada, pues sabemos que va a tener como Ujú, más herramientas ujú. para atacarlos legalmente. eh, y también pues para perseguirlos financieramente, ¿no? Que esto ha generado toda una serie de preocupaciones porque pone ahí que cualquiera que apoye financieramente a los cárteles pues puede ser sujeto de persecución del sistema de justicia Mm, gringo, ¿no? Y entonces, sí, entonces, pues o sea, ¿cuántas empresas mexicanas y estadounidenses financiera de hay gobierno, que pagan claro. derecho de piso, por ejemplo, ¿no? A los cárteles y pues técnicamente esto abre la puerta a que les puedan congelar bienes, que se les puedan presentar Claro, cargos, ¿no? Y no solo empresas digo, mexicanas, sino también gringas. Y por ejemplo, ahora que se viene el Super Bowl, pues cuántas empresas gringas que pasan aguacate a Estados Unidos, ¿no? Y que le pagan derecho de piso por ese aguacate al cártel Jalisco, ¿no? Y entonces, o sea, o sea, abres la puerta a quién sabe qué claro, nivel de muchísimas. incertidumbre para todas estas empresas, ¿no? Más allá de los cárteles. Ujú, claro, y más allá incluso de también esta posible persecución financiera, pues la tela de juicio de todos es que también abre la puerta a una intervención de las fuerzas militares estadounidenses en México. Y es verdad, entre el gobierno de Estados Unidos, justamente el estatuto de un país que patrocine a o proteja a las organizaciones terroristas, es un país en el que ante su legislación ellos pueden combatir. Entonces, obviamente no es algo que vaya a pasar, México no es cualquier país, no pueden nada más entrar así porque sí, y justamente también, evidentemente, lo dijo Claudia Sheinbaum, del respeto a la soberanía mexicana va a ser el principio que se va a mantener como pilar, ¿no? De las conversaciones con Estados Unidos para la colaboración en materia de seguridad, pero sí vemos que, por ejemplo, también ella recientemente aprobó, no sé si fue hoy o ayer, um, pero ella aprobó, pidió al Senado que aprobaran que vinieran militares del extranjero, digo de Estados Unidos, a entrenar a las fuerzas especiales, y son militares de las fuerzas especiales a entrenar las mexicanas, ¿no? Entonces se empezó a mediatizar este asunto, pero pues yo siento que es una instrumentalización también de los medios para decir, hey, miren cómo está cediendo Sheinbaum, Sí, cuando en algo, realidad es una práctica extremadamente algo que ya normal existía, que ¿no? Con haya López Obrador se puso un alto a un eso, pero en entrenamiento realidad mutuo. era una Ajá, estrategia o una política que pues existía desde mucho antes, ¿no? Y sí, o sea, tampoco es como que está cediendo. De hecho, hasta podría verse como una intención, un señalamiento de la intención mexicana de restaurar esa cooperación en temas de seguridad, ¿no? de amistad, Entonces, claro, claro, claro. Sí, es un entonces tema tú delicado, pero pues a final de considerarías cuentas, como tú como, dices, o sea, ¿no? qué tanta probabilidad le verías a un escenario porque lo has mencionado, ¿no? De que tropas militares, o sea, militares estadounidenses eh, hagan algo en México, en territorio mexicano. La verdad, te diría cautelosamente ninguna. Ahora, por debajo del agua es otra cosa, porque justamente ¿para qué sirven las fuerzas Sí, especiales? selectivas. Para hacer operaciones en lo oculto, ¿no? Y no sería la primera vez que Estados Unidos lo hace, porque, por ejemplo, con la detención del Mayo Zambada, nosotros no sabemos hasta qué profundidad estuvo Estados Unidos implicado,
dicen que no estuvieron implicados dentro del Estado mexicano, lo cual no sabemos, ¿no? Pero pues las fuerzas especiales tienen un propósito y su propósito es hacer misiones ocultas que sean indetectables para el Estado. Y Estados Unidos es, yo creo que de los estados, si no es que el estado más profesional en hacer esto, porque tiene los medios, tiene la inteligencia y tiene la capacidad y tiene las intenciones en este momento. Entonces, no lo vería maquiavélicamente, pero como algo, como que fueran a meterse con lo contra el gobierno mexicano, por ejemplo, pero chance y sí contra los cárteles actuar en lo oculto, gracias a los mecanismos de cooperación en materia de seguridad a nivel internacional que Claro. tiene México en la Y aunque el Secretaría de gobierno Relaciones mexicano Exteriores con siempre México, lo ha digo, con negado, Estados pues hay Unidos. muchas fuentes Es una que, posibilidad. tanto, o sea, de distintos periodistas que llevan temas de seguridad y demás, donde han hablado históricamente de, pues, la presencia de elementos de seguridad o elementos, o sea, ya, llámese DEA, llámese cualquier otro agencia de seguridad de Estados Unidos en operativos especiales, ¿no? Contra el narcotráfico, o sea, de que han participado en estos operativos donde se detiene, se Ujú, mata a estos capos, ¿no? Entonces, o sea, aunque esto oficialmente nunca ha claro. sido reconocido, pues es algo que Bueno, probablemente ha pasado. ujú. Pues, no te vayas tan lejos. Hay un documento que fue desclasificado por la CIA, justamente. Ya ves que periódicamente sacan, creo que cada 25 años como condición aproximadamente, van sacando sus documentos Ah, clasificados, sí, sí, los desclasifican y en uno de ellos venía Luis Echeverría como un antiguo espía, sí, ¿no? sí, sí, Del sí. gobierno mexicano. Y estamos hablando de un presidente de México Sí, que era espía algo, para Estados Unidos. Dime tú qué tan alto está el sí, nivel de Echeverría espionaje, y ¿no? había otro que también había Y esto es tenido, en no los me acuerdo años si fue, 70, o ay, sea, no me acuerdo quién, pero bueno, y también hay que había otro mencionar también. rápidamente que hay otras medidas que tienen impacto tanto para México como a nivel internacional, o sea, rápidamente voy a enlistar, ya mencionaste el de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, lo cual pues va a afectar a muchos mexicanos o personas estadounidenses de ascendencia mexicana que sus papás se fueron a Estados Unidos y nacieron allá, porque además quieren hacerlo retroactivo, o sea, no solo es ahorita los que van a nacer, que sus papás son migrantes y que están allá, quieren algo que pues en teoría, jurídicamente no está permitido, ninguna ley puede ser retroactiva, pero estos cuates no les importa, entonces quieren echar para atrás, quitarle la ciudadanía a los compatriotas de padres mexicanos que nacieron allá, un tema muy importante que va a afectar o va a ser ahí importante para Cancillería. También quieren instaurar la pena automática, la pena de muerte automática para migrantes que maten a ciudadanos estadounidenses. Eh, Quieren declarar emergencia energética, o más bien, esto ya lo hicieron, declarar emergencia energética nacional, porque Trump tiene toda esta política energética de venga el petróleo, venga el gas, de hecho lo dijo, ¿no? Drill, baby, drill, vamos a perforar. Sí, 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 o sea, este cuate es un personaje. O sea, quiere Exacto. perforar con esta técnica súper contaminante del fracking en Alaska, quiere, Sí, canceló el mandato de vehículos eléctricos, con lo cual pues vuelve a abrir la puerta a la producción de vehículos de combustión con fuerza, ¿no? Lo cual pues es chistoso porque pues tiene a Elon Musk ahí al lado, pero pues él tiene detrás también mucho la industria del petróleo, ¿no? Y del gas. mm, Suspendió los proyectos de energía eólica, revirtió regulaciones ambientales, se retira del Acuerdo claro. Climático de París de 2015, otra vez, o sea, todo esto ya lo había hecho, ¿no? Y lo vuelve a hacer ahora que llega al poder. Y pues en Ujú. temas ya más políticos o temas que tienen un impacto más social, prohibió límites a la libertad de expresión para cualquier ciudadano estadounidense, lo cual pues en realidad pues es una medida para prohibir temas de censura por discursos de odio, de desinformación, ¿no? Lo cual pues viendo a Elon Musk hacer un saludo Claro. nazi, ¿no? Que a mí, para mí a todas luces es un saludo nazi, pues es especialmente preocupante. Ujú, Y finalmente, claro.
Sí, creo que para todo el mundo sí fue muy Claramente, choqueante o sea, porque de entrada empezaron a tienes decir, a no, no Trump es, no es, ay, dando su, claramente fue un psicólogo, su así, por discurso Dios. inaugural Se con ve, los 5 jefes de las empresas de tecnología más importantes, ¿no? O sea, tenías a Jeff Bezos de Amazon, tenías al presidente de Google, tenías al de TikTok, ¿no? Que con el que se ha peleado un ujú, buen, tenías a Elon Musk, tenías a Mark Zuckerberg, o sea, más allá de que haya claro. unidad, o sea, transmite Tim otra Cook sensación, ¿no? Al menos a también, mí. sí. No, y personajes extremadamente poderosos que no se habían visto aglomerados en un solo lugar respecto a pues respaldar a un presidente y casi ninguno, de hecho estaba escuchando que en realidad ninguna inauguración de ningún presidente ha tenido personajes tan poderosos reunidos en un mismo lugar. Entonces eso habla de también el respeto que se ha ganado con ellos, si bien puede ser incluso por compromiso, igual Sí. los tienes ahí y con ningún otro estaban ahí. Es más, hasta lo que le estaba comentando yo a unos compañeros es que justamente tienes la impresión de que estos billonarios se han convertido en diplomáticos, en representantes de sus propios países, porque Sí, sí, no sí, sí. tenías a Macron, pero tenías a Bernard Arnault, el que es de Sí, Louis sí, sí, sí. Vuitton, ¿no? No tenías a Claudia Sheinbaum, pero tenías a Carlos Slim, ¿no? Y justamente son enviados que pues claramente hablaron con el presidente antes de ir a Estados Unidos para promover a su país en Que ciertos sí te habla aspectos de. económicos e incluso chance y Sí políticos, te ¿no? habla de que Porque con pues Trump, pues hoy va el a ser un tema, método de o sea, comunicación. sí hay un giro ahí medio. ¿Cómo se llama este sistema de gobierno de la gente rica? ¿Cleptocracia es? O sea, hay un giro hacia, pues eso, ¿no? O sea, que se concentra el poder, de por sí el poder económico está concentrado en unas Ujú, pocas manos, ¿no? En Estados Unidos y en ciertas manos de en ciertas Estados industrias. Unidos. Y ahorita sí es como Ujú, darle también, pues, poder en unas, político abiertamente, ¿no? Si sí, antes era detrás, ahorita ya es ante los ojos de todo el mundo, aquí están y con ellos voy a trabajar. Tienes a TikTok ahí poniendo en su letrero cuando regresó a Estados Unidos, gracias señor Trump, no sé qué. Tienes a Mark Zuckerberg diciendo, vamos a quitar esta censura de ay los que Dios, estaban es ahí checando información. Bueno, Elon Musk ya ni se diga, ¿no? Entonces, bastante del preocupante. LGBT, ajá, Oye, y hablabas hace rato de este tema de Trump, de este discurso expansionista, imperialista. Hablamos del tema de que ahora le echó ojos a Groenlandia. Aquí, para que quienes no están familiarizados, Trump, voy a citar un par de frases de Trump sobre Groenlandia. Por un lado dijo, Groenlandia es un lugar maravilloso, lo necesitamos para la seguridad internacional y estoy seguro de que Dinamarca se sumará a nosotros. Recuerden que Groenlandia es territorio danés, les está costando mucho dinero mantenerlo y dice, Groenlandia no es necesaria para nosotros, es necesaria para la seguridad internacional. Hay barcos rusos por todas partes, barcos chinos por todas partes, buques de guerra y Dinamarca no puede mantenerla, ¿no? Entonces, por un lado vemos este discurso no solo con Dinamarca, mencionabas también el canal de Panamá que construyen pues, los Estados Unidos ahí en el siglo XX y empiezan negociaciones por ahí de los 70 para que Estados Unidos ya ceda el control, algo que termina en 1999 con el acuerdo para que Panamá ya pase a tomar la autoridad, sí, hacer la autoridad del canal. administra, Y Trump, pues, la, dice la administración del, ajá, prácticamente que no se le entregaron a Panamá para que ellos se lo dieran a los chinos, como mencionabas, y que por eso ellos tienen que recuperar el control de Panamá. Todo esto, todo esto, mientras a la par tenemos como este discurso también que da cierta sensación de aislacionismo, ¿no? De nos retiramos de la OMS, nos retiramos del Acuerdo de París, nos retiramos, claro, bajamos el nivel de importancia que le hemos dado a alianzas internacionales, a la OTAN, nos ujú, peleamos con los aliados, America First, me voy a concentrar en volver a esta política de los Estados Unidos de hace 150 años de vamos a reconstruir
el mercado laboral gringo produciendo y consumiendo local. Entonces es una mezcla rara, ¿no? De por un lado aislacionismo, por otro lado expansionismo. ¿Cómo ves tú esto? Ujú. Y por otro lado menciona como un apartado, y bueno, ese expansionismo se está fundamentando, yo diría, de regreso a esta parte de la doctrina Monroe que tiene Estados Unidos, que básicamente es América para los americanos, que es un regionalismo en el cual pues, él decía, lo que pasa en América no es un asunto de América, pero en realidad es más asunto de Estados Unidos y sobre todo en este caso en el que dice, bueno, pues si tenemos a los chinos en Panamá y si tenemos a también los barcos rusos, chinos y en Antártica, bueno, pues hay que asegurar nosotros mismos, ¿verdad? Lo que pasa en América. Es de cierta manera un regreso a esto. Ahora, por otro lado, pues, también chequé un artículo que hacía fact check de los hechos que comentó en su inauguración, justamente el de los chinos, de las empresas chinas en Panamá, pues en realidad Panamá tiene un acuerdo de neutralidad que tuvo que firmar justamente ante la administración para poder asegurar el libre paso del canal de Panamá. Y hay muchos puertos en el canal de Panamá, no nada más es uno y una administración por los chinos, por ejemplo, las empresas chinas hongkonesas que tienes en los dos extremos, ¿no? Pero tienes varios más. De hecho, hay hasta una empresa estadounidense que forma parte de los administradores del canal de Panamá. Entonces, lo que realmente le está diciendo, son mentiras otra vez instrumentalizándolas para atisbar a la población americana y que digan sí, que nos devuelvan a nosotros el control del canal de Panamá, ¿verdad? Que se vaya a hacer, esa es otra historia, porque su estatuto es muy especial a nivel de derecho internacional, ¿verdad? Y él ha firmado convenciones internacionales de Estados Unidos justamente para la protección de ese derecho. Entonces, hay muchas instancias, hay muchos intereses y hay muchos países que se oponen a esto. Con Groenlandia, lo particular es justamente que, bueno, a ver, si se trata de coerción económica, pues la población de Groenlandia son 60.000 habitantes. Si tú fueras, por ejemplo, parte de la población de Groenlandia y te ofrecían $1 millón para decir sí a un referéndum en el que pudieras anexarte a Estados Unidos y también no es como que las peores de las nacionalidades, estás siendo un ciudadano estadounidense con un buen pasaporte. ¿Tú lo harías? Estamos hablando de que Estados Unidos en ese supuesto se gastaría 60 Pero mil pues millones de Groenlandia es dólares, de lo cual no es Dinamarca, ¿no? nada Y para Estados Dinamarca Unidos en ha dicho comprar que Groenlandia. Y que no va a aparte, pasar. el ministro de... Es que, pues, fíjate que ahí hay una cuestión curiosa, es que el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, cuando Trump dijo esto, dijo, estamos dispuestos a discutir sobre la cuestión. Entonces, ahí te quedas como que, bueno, Dinamarca chance sea una posibilidad, tal vez no de ceder el territorio, pero igual se nota el poder que tiene Trump con solamente mencionar Sí. esas palabras, de obtener todavía algo más a cambio de un pequeño país, ¿no? Si tal vez no es Groenlandia, pues a ver qué puede sacar en apoyo a la Unión Europea. Y también Dinamarca va a entrar como presidente del Consejo de la Unión Europea en los próximos 6 meses, lo cual pues son intereses también y un voto que probablemente se pueda Oye, doblar, ¿no? y Entonces bueno, ahí ya hay llevamos más intereses de por medio casi tres todavía. cuartos de hora. Nada más para cerrar brevemente, justo me mencionabas que de entre tus áreas de expertise estaba China y me gustaría, o sea, sin profundizar, tal vez esto lo podríamos hacer después, pero sin profundizar mucho, ¿verdad? Porque llevamos un rato, pero justo escuchaba una entrevista con Ujú, Elrich Colby, que fue uno de los que escribió la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump y pues lo nominaron para subsecretario de política en el Departamento de Defensa, en el ujú, Pentágono. Básicamente es el encargado de realizar la política para el ujú, Pentágono, ¿no? Y él, en una entrevista previa o sea, durante la campaña, él decía que, pues bueno, ¿no? O sea, Estados Unidos debe de girar, o sea, él justificaba esta reducción en el interés que los estadounidenses le ponen, o que Trump le pone a la OTAN, y porque decía, pues ya, o sea, Europa ya fue, ¿no? Debemos de concentrar toda nuestra atención en Asia, ¿no? Particularmente en la contención de China, debemos de meterle al ejército tanto
lo suficiente como para que el ejército de Estados Unidos le dé tanto miedo a China que China no se meta a Taiwán. O sea, no queremos guerra en Taiwán, más bien queremos. Exacto, entonces o sea, estamos viendo al menos de este Reorientar esos lado, de recursos. uno de estos pensadores detrás de Trump o de los que maquina y fabrica la política exterior de Trump, este giro en el interés de Ujú. Europa a Asia, este giro en pues enfocarse no solo en un tema militar, sino también en este rollo de la guerra comercial con China. eh, y particularmente el tema de Taiwán, que ya lo podremos platicar luego, pero Taiwán tiene mucha importancia, especialmente por el tema de los chips. Entonces tú, básicamente, cómo ves qué va a pasar en este duelo de poderes entre China y Estados Este, Unidos, ¿no? el argumento, pues mira, hay una realidad aquí. Los estadounidenses no se pueden separar de los Sí, europeos, claro. porque no es lo mismo tener una alianza a uno a tener una alianza de 30. Así sea que no te guste la manera en la que la relación se lleva a cabo, pues la seguridad, sí es cierto, es muy dependiente de los europeos por parte de Estados Unidos, pero también viceversa, porque mientras más, mejor se ve. Es una cuestión de apariencias en ese aspecto, porque pues en realidad la alianza muy pocas veces ha servido más allá de la disuasión. Tienen la disuasión de tener el artículo 5, que es el automáticamente si tú invades un país de la OTAN, pues entonces, y justamente en ese aspecto, bueno, brevemente te digo, eh, Dinamarca es un país de la OTAN y Estados Unidos es un país de la OTAN. Entonces no puedes tener a dos países de la OTAN dentro de la misma alianza militar peleándose. Ya ha pasado con Turquía y Grecia, pero pues bueno, ahí te lo pongo al costo. Pero en esta cuestión de China, realmente reorientar esos recursos, pues, realmente ya están orientados en China. ¿Cuántos aliados tiene Estados Unidos con los que tiene ejercicios militares a nivel mundial? 60, de los cuales pues, básicamente toda la ASEAN, la Organización Internacional de los Estados Asiáticos del Sudeste Sí, lo vemos Asiático, básicamente todos en colaboran Corea del Sur. militarmente con Estados Unidos. Y Sí. aparte de que tienen las bases de Japón y las bases de Corea del Sur, aparte de eso. O sea, realmente Estados Unidos presencia en Asia Pacífico ya está y tiene muchos recursos de intercambio por parte de los europeos que le compran enormemente. Estamos hablando de una población de casi 500 millones de habitantes, no es cualquier cosa, con poder adquisitivo aparte de todo. Entonces, definitivamente siento que no va a pasar, si bien como fue en la administración pasada de Trump, va a haber ciertas Ok. afectaciones, pero no Y afectaciones que nos ya puedan como última reparar en la pregunta, siguiente una administración. pregunta que creo que es Son muy complicada, codependientes. entonces de bote pronto, pero a ver qué opinas de bote. Igual luego puedes cambiar de opinión y lo platicamos, pero, o sea, en esta plática que tenemos de que desde Échamela. hace no sé cuántos años de que Estados Unidos como superpotencia va en declive, otras como China van aumentando, las pequeñas potencias que también van subiendo ahí, que Brasil, que no sé qué. La llegada de Donald Trump a la presidencia con estas políticas que trae, ¿tú crees que o sea, va a acelerar esa caída de Estados Unidos o que por el contrario, si no la revierte, mínimo la alenta, ¿no? La ralentiza. ¿Qué opinas? Yo sé. O Respecto sea, al nada más de declive bote de pronto Estados, híjoles, así. que ahí sí está complicada justamente, porque como de bote pronto, bueno, de bote pronto, mira, yo siento que en el corto término, con la llegada de las tarifas, si las llega a implementar, va a tener, creo que había unas estimaciones en las que iba a aumentar el ingreso del comercio exterior, de la aportación del comercio exterior a Estados Unidos de 640.000 millones de dólares. Entonces, en el corto término, siento que, ok, sí, hoy vemos que sí va a haber mayor ingreso y que eso va también probablemente tener más fuentes de dónde sacar para con la población en general y decir, miren, va a haber más empleos y aparte ya está entrando el dinero. Que vaya a acelerar el declive sí es una gran posibilidad porque pues cuando te cierras al mercado de Europa, cuando te cierras a tu primer socio comercial que es México,
cuando te cierras a Canadá, que Canadá tiene 97% de sus recursos de hidrocarburos como exportación a Estados Unidos, que los aglomera y los instrumentaliza para poder tener y concentrar más petróleo en Estados Unidos para poder tener esa influencia en el mercado mundial del petróleo y del gas, ¿verdad? Cuando ves eso y dices, bueno, ¿qué tan conveniente es para Estados Unidos? También le compra petróleo a Europa, también le compra gas a Europa, ¿no? Con todo este cambio de la guerra de Ucrania, desde traerlo de Rusia a traerlo tanto de Qatar como de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es algo conveniente, es algo que puede acelerar el declive económico de Estados Unidos en el largo término, pero es por eso también que como medida preventiva, yo siento que los padres fundadores de Estados Unidos hicieron los periodos presidenciales de 4 años en ese aspecto, digamos, sabiamente, para que justamente estos aspectos, si no hay aprobación de la población, o en este caso ya no hay reelección, se puedan revertir en la siguiente Pues administración sí, y no vamos tengan a un ver, porque impacto Trump eso de de los 10 años, límites por ejemplo, ¿no? tradicionales no se le da muy bien, pero bueno, Daniel, vamos a seguir platicando, espero, en un futuro. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti también por Perfecto, tenerme aquí. nos vemos pronto. Y Bye sí, claro bye. que sí, vamos a platicar en el futuro. Bueno, y antes de irnos, tres notitas rápidas de internacional. Primero que nada, en Tailandia ya entró en vigor las leyes históricas sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo cual cientos de parejas del mismo sexo se casaron este jueves en Tailandia. Es el primer país del sudeste asiático en reconocer legalmente el matrimonio igualitario. Buenas noticias para Tailandia. Luego también una startup. Ojo aquí con este tema de los que te prometen milagros médicos, ¿no? Llámese el ajo negro, llámese esas eh, cochinadas milagro que venden en la televisión, pero acá dos empresas gringas se salieron de Estados Unidos y se fueron a operar, a trabajar en una isla del Caribe llamada Antigua, porque pues ahí no hay jurisdicción gringa y no tienen que someterse a los reguladores gringos, y entonces le prometieron, le vendieron a la gente que tenían un dispositivo que filtraba la sangre y que esto curaba el cáncer. Háganme el favor. Y entonces, ahorita traen un lío, porque adivinen qué, que los pacientes pues empezaron a morir, ¿no? Entonces están muriendo los pacientes que no recibieron atención médica para el cáncer eh, científica y que se fueron a optar por este otro método y pues obviamente no funcionó. Y bueno, cerramos con la nominación de los Óscares, lamentablemente Emilia Pérez, que voy a intentar verla para poder criticarla ya con... No voy a pagar por verla, pero voy a intentar verla, si saben a lo que me refiero. Eh, Arrasó en los Óscar con 13 nominaciones. A ver, o sea, los Óscar tampoco es como que... O sea, tienen cosas muy, muy cuestionables, pero bueno. Eh, por otro lado, Emilia Pérez tuvo 13 nominaciones, pero la segunda y tercera película más nominadas fueron The Brutalist y Wicked, que cada una tuvieron 10 nominaciones, y aquí vemos pues nominados particularmente entre mujeres, entre mujeres está Demi Moore por The Substance, está Cynthia Erivo por The Wicked, y en hombres está Adrien Brody, Timothy Chalamet, ¿no? Ahí tenemos entre mejores películas Duna, en fin. Y también resaltar que, aunque me choque Emilia Pérez y no sé qué tan buena sea la actuación de sus integrantes, de su elenco, Carla Sofía Gascón y su historia, y es la primera mujer trans en ser nominada en la categoría de mejor actriz. Pues esto está bien, pero pues la película no pinta nada bien. Si ya la vieron en los comentarios, cuéntenme qué les pareció. Y bueno, pues dicho todo esto, y para variarle un poco, podemos tener un emoji de cine, o sea, algo, la camarita, o creo que hay una cinta, o palomitas, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, gracias por ver este espacio. Ya saben que el objetivo es generar un espacio de crítica independiente, independiente de cualquier poder político, cualquier poder económico. Eso hace que nadie me pague, para bien y para mal, en un contexto donde creo que es más necesario que nunca que haya estos espacios y donde también está abierto el espacio cada vez a más voces que les van a traer sus propias visiones y sus propios análisis de lo que está pasando en México y en el mundo. Este canal ha
crecido y seguirá creciendo gracias al apoyo de todos ustedes que ven el canal, que le dan like, que comentan, que comparten. No olviden suscribirse. Infinitas gracias a los que apoyan a Entre Grillos en Patreon. Y ya saben que los mecenas serán agradecidos de manera personal cada fin de episodio. Ahí van, son Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Elía, Isabela Ripoll, David y David Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por su apoyo, por ese cafecito al mes, esos 60 pesos. Si quieres unirte a esta lista, ya sabes, el link está en la descripción de este video, así como el link de la comunidad en Telegram. Y nos vemos la próxima semana.